Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que hemos venido hablando sobre las bacterias, en este caso su clasificación. También hablamos de las causas y consecuencias de la resistencia a los antibióticos, los cuales denominábamos que algunas de las causas es el abuso y mal uso de los antibióticos, es la diseminación de las bacterias multiresistentes, la ausencia de técnicas de diagnóstico rápido para así identificar el tipo de infecciones, también la disminución del desarrollo de nuevos antibióticos en los últimos años, ¿no? Decíamos que las consecuencias, pues existían consecuencias directas y existían consecuencias indirectas. En cuanto a las consecuencias directas, nosotros que existía, decíamos que una era la mayor mortalidad, hablábamos de las estancias prolongadas en el hospital, también hablábamos de la pérdida de protección en tratamientos contra infecciones. Y en cuanto a las causas indirectas, pues decíamos que produce pérdidas económicas, es menor productividad a causas de la enfermedad y también el incremento de los costos del tratamiento en cuanto a la utilización de los antibióticos, ¿no? Tenemos otras consecuencias, en este caso más específicas, en cuanto a la resistencia a los antibióticos. Y recuerden que en este caso, los antibióticos no son capaces de erradicar a las bacterias que sobreviven y pues estas desarrollan mecanismos de resistencia a la acción del antibiótico. ¿Por qué en este caso generan esto de que generan una resistencia? Pues como les mencionaba yo, dábamos un ejemplo de que, por ejemplo, el antibiótico se debe tomar 7 días. Si yo solo tomo 2 o 3 días y digo, listo, ya con 3 días del antibiótico, ya me siento mejor. Recuerden que en este caso no se elimina la bacteria, no se erradica la bacteria. Lo único que hace, si no cumplimos los 7 días, es provocar una resistencia a este antibiótico. Por ejemplo, un antibiótico podría ser el Vinocid. En este caso, el Vinocid, recuerden, se toma 7 días, de los cuales siempre tiene que ser a la misma hora, en este caso, para así lograr atacar a las bacterias y así poder lograr matarlas en vez de formar una resistencia. Porque como menciono, si yo tomo 3 días el antibiótico y no 7, pues yo ya genero una resistencia al antibiótico que estoy tomando, porque recuerden que mi bacteria no se muere, sino en este caso se podría decir que hasta se vuelve más fuerte, ¿no? Porque como menciono, no terminamos todo el tratamiento. Listo. También en este caso tenemos que las bacterias que sobreviven a un tratamiento con antibiótico pueden transmitir su capacidad de resistencia al multiplicarse, como menciono, si no tomamos la dosis correcta del antibiótico, pues este antibiótico, perdón, esta bacteria, al no estar eliminada, lo que hace al momento de reproducirse, pues en este caso genera ya una resistencia a este antibiótico. Y si, por ejemplo, queremos otra vez matar a esta bacteria con el mismo antibiótico que no cumplimos los 7 días, pues no va a morir porque, como menciono, ya ha generado una resistencia al antibiótico. Seguimos entonces y menciono que las bacterias resistentes a los antibióticos causan ahora infecciones aún más complicadas de atender y con tratamientos que deben ser más prolongados, con tratamientos y debemos utilizar antibióticos más fuertes, porque con el antibiótico que estábamos trabajando, como ya creó una resistencia, ya es más fuerte, debemos crear, como menciono, un, un antibiótico que pueda contrarrestar ya su resistencia, ¿no? Entonces, por ello menciono que ya causa infecciones más complicadas de las que teníamos antes por
la resistencia que se creó, ¿no? Al no tomar, pues, los 7 días de antibiótico. Puede producir también la muerte del paciente. Recuerden que como existe resistencia, puede existir o puede llegar a un límite en que ya ningún antibiótico existente funciona en este caso para él y pues a la final puede provocar la muerte del paciente. Recuerden que cuando no se culmina la dosis de antibióticos recetados, pues las bacterias pueden sobrevivir y la infección se mantiene. Por ejemplo, en 3 días ya estoy bien, pero de nuevo recaigo al séptimo día porque nuestra bacteria está viva y pues la infección otra vez ha vuelto. Y en ciertos casos las infecciones pueden no responder al antibiótico y requerir, como menciono, medicamentos más costosos, requieren medicamentos o requieren antibióticos aún más costosos de los que requerían antes de que se genere esta resistencia. También exige el desarrollo de nuevos antibióticos que ayuden al control de las enfermedades, en este caso de las bacterias resistentes, ¿no? A algunos antibióticos. Y por ello las nuevas cepas de bacterias pueden contaminar fuentes de aguas, en este caso ríos, estanques, pueden contaminar también plantas de desechos y tratamiento de aguas residuales, en las cuales estas cepas, como ya son más resistentes, pues nos pueden, como menciono, hasta ocasionar la muerte. Y miren, todo esto en este caso en efecto a que no cumplimos con la dosis de antibiótica recetada por el doctor. Si me dice 7 días, pues debo tomar los 7 días, porque como menciono, genero resistencia después, ¿no? Las casas de asistencia y hospitales pueden ser focos de infecciones hospitalarias de larga duración. También puede ser de altos costos de tratamiento y de contaminación externa. Miren, esta también es una causa, ¿no? Recuerden que cuando un antibiótico es aplicado por primera vez, puede acabar con la mayoría de las bacterias. Sin embargo, pueden existir bacterias que resisten los efectos del antibiótico. Y cuando las bacterias son capaces de sobrevivir en el proceso de meiosis celular en el que ocurre la recombinación genética, se intercambian genes, creando así nuevas combinaciones o cambios en la secuencia de bases, que en este caso estos cambios en la secuencia de bases pueden producir mutaciones y diferente información, ¿no? Recuerden que las bacterias que sobrevivieron están adaptadas para enfrentar el antibiótico y son capaces de reproducirse dentro del organismo. La próxima generación bacteriana, pues, será capaz de enfrentar el antibiótico, por lo que los organismos de la salud han advertido de los niveles peligrosos que existen a nivel mundial, en este caso acerca de la resistencia a los antibióticos. Esto en cuanto, pues, a la finalización del tema que mencionaba de las causas y la resistencia al antibiótico, ¿no? Vamos hoy a ver un nuevo tema que se le denomina ser humano y organismos patógenos. Repito, vamos a ver ahora un nuevo tema que igual no tiene que ver con nuestras bacterias, con nuestros organismos unicelulares, en los cuales son patógenos, ¿no? Uno de los patógenos, recuerden que patógenos, en cuanto a los organismos mencionados patógenos, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo menciono organismos patógenos?
¿Están por ahí, chicos? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo menciono a los organismos patógenos? Bueno, en este caso, mis organismos patógenos se podría decir que son aquellos que pueden causar enfermedades tanto en los seres vivos como serían los animalitos, las plantas, el ser humano en sí, y nuestros organismos patógenos tienen varios tipos, ¿no? En los cuales vamos a hablar de cada uno de mis organismos patógenos y empezamos con los helmintos. Estos organismos, recuerden que son patógenos, en este caso que quería decir patógenos, pues que pueden causar enfermedades, ¿no? En este caso, los helmintos son organismos grandes, son organismos multicelulares, son organismos multicelulares que cumplen un ciclo bastante complejo, ¿no? En este caso, son fácilmente visibles cuando son adultos. Estos helmintos son adquiridos por vía digestiva, en este caso por el consumo de agua o alimentos contaminados por estos helmintos, ¿no? Recuerden que estos helmintos son organismos grandes, son multicelulares, cumplen un ciclo bastante complejo. Estos helmintos son fácilmente visibles cuando son adultos y son adquiridos por vía digestiva. ¿Qué quiere decir esto de vía digestiva? Pues cuando tomamos agua contaminada o cuando consumimos alimentos que también están contaminados por este organismo patógeno. En mis helmintos yo tengo dos grupos, ¿no? Como menciono, recuerden que nuestros helmintos existen dos grupos importantes que en este caso no tienen afín taxonómico, ¿no? Sino que en cambio se los agrupo por cuestiones médicas y ecológicas, ya que una fase de estas se cumple en el agua. Y dicho esto, tenemos dos grupos, los gusanos planos y los gusanos cilíndricos. Tenemos dos, los gusanos planos y los gusanos cilíndricos. Hablando de los gusanos planos, son conocidos como platelmitos. Repito, son conocidos nuestros gusanos planos como platelmintos. Ejemplos de estos gusanos planos tenemos a la tenia y a las duelas del hígado. Ejemplos, ¿no? La tenia y las duelas del hígado. En cuanto a los gusanos cilíndricos, pues las formas adultas de estos organismos pueden vivir en el tracto gastrointestinal. También pueden vivir en la sangre, también pueden vivir en el sistema linfático o en tejidos subcutáneos, ¿no? Nuestros helmintos. Como menciono, recuerden, nuestros helmintos son organismos grandes, son multicelulares, que cumplen un ciclo bastante complejo. Recuerden que en este caso son fácilmente visibles cuando son adultos, son adquiridos por vía digestiva. ¿Qué quiere decir esto de vía digestiva? Pues en este caso, cuando nosotros ingerimos agua contaminada o cuando consumimos alimentos contaminados. Estos helmintos deben estar asociados a un huésped definitivo para para la reproducción sexual, mientras en cambio que para multiplicarse asexualmente lo hacen en el huésped intermedio o en un vector. Estos helmintos, ¿no? Repito, en este caso, nuestros helmintos, hablando de la reproducción sexual y asexual, a través de del huésped definitivo,
Esto ayuda en la reproducción sexual, mientras que en cambio para multiplicarse asexualmente, pues lo hace en un huésped denominado intermedio o vector. Esto en los helmintos, ¿no? Y miren, aquí tenemos gráfica en este caso de algunos helmintos. Recuerden que como menciono son organismos de tamaño grande, ¿no? Miren, aquí tenemos unos cuantos helmintos. Vamos ahora a hablar sobre los protozoos. Mis protozoos son organismos unicelulares que pueden desarrollar infecciones graves. Se transmiten en mis protozoos por el consumo igual de agua y alimentos contaminados. Recuerden, mis helmintos eran organismos multicelulares y mis protozoos ahora son organismos unicelulares. Y estos protozoos pueden desarrollar infecciones graves y se transmiten por el consumo de agua y alimentos contaminados. Mis protozoos que viven en el intestino humano pueden transmitirse por vía fecal o también se pueden transmitir por vía oral o también por contacto de persona a persona. Mis protozoos que viven en la sangre o en tejidos humanos se transmiten a otros humanos mediante un artrópodo vector. ¿Qué es esto de un artrópodo vector? Pues en este caso vamos a poner un ejemplo de la picadura de un mosquito. Recuerden que menciono que se transmite a otros humanos mediante un artrópodo. En este caso el artrópodo puede ser un mosquito y se transmite el virus mediante la picadura, ¿no? Listo. En este caso, recuerden, mis protozoos son organismos unicelulares que pueden desarrollar, en este caso, infecciones graves. Se transmiten, al igual que los helmintos, se transmiten por el consumo de agua y alimentos contaminados. Los protozoos que viven en el intestino humano pueden transmitirse por vía fecal o también se puede transmitir por vía oral. Recuerden, como menciono, que se transmiten por el consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto de persona a persona. Recuerden también que los protozoos viven en la sangre o en tejidos humanos, ¿no? Y se transmiten a otros humanos mediante un artrópodo vector. ¿Cuál era el artrópodo? Pues mencionábamos que era el mosquito y se transmite a los humanos a través de la picadura, ¿no? Y en este caso, pues se puede decir que tiene dos huéspedes. Un mosquito que es el vector y un vertebrado, en este caso, que es el huésped. Por eso nuestro protozoo se puede decir que tiene dos huéspedes, como menciono. El primer huésped es el mosquito, ¿no? Y el segundo, pues como el mosquito ya pica al ser humano, en este caso, el ser humano, pues ya es el siguiente huésped. Por eso se puede decir que tiene dos huéspedes mi protozoo. Mis protozoos más conocidos son la giardia, que en este caso es el protozoo que habita en el tracto intestinal, ¿no? Y produce dolores abdominales y diarrea. Esto en cuanto a mis protozoos. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Vamos a hablar de otro organismo patógeno, que en este caso son los hongos. Recuerden que otros dos organismos patógenos ya estudiamos.
¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuáles organismos patógenos ya estudiamos? En este caso son dos, ¿no? Les doy una pista. Son dos organismos patógenos que ya estudiamos. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Recuerdan? Steven, ¿cuáles son mis dos organismos patógenos que ya estudiamos? Los organismos que hemos estudiado son los helmintos y son los protozoos. ¿Qué decíamos de los helmintos? Recuerden que decíamos que los protozoos son organismos unicelulares que pueden desarrollar infecciones graves. También decíamos que se transmiten por el consumo de agua y alimentos contaminados. Vamos a hablar sobre nuestros hongos. Los hongos tienen pues dificultades para ser tratados y eliminados, nuestros hongos. Ay, sí, tratados y eliminados. Como menciono, los hongos tienen dificultades para ser tratados y eliminados, pues los hongos tienen alrededor de 300 especies y están relacionadas con infecciones en el ser humano y por lo general no son enfermedades peligrosas en individuos sanos. Por ejemplo, en este caso, el pie de atleta. Un ejemplo, recuerden que el pie de atleta provoca enrojecimiento, provoca dolor entre los dedos de los pies, también provoca picación y pues también provoca piel en carne viva, afectando también las uñas, ¿no? Los hongos en este caso, para las infecciones de la piel y las uñas se debe aplicar medicamentos en el área de la infección
Y en la mayoría de los casos el ser humano adquiere estas infecciones debido a las defensas bajas del organismo. Recuerden que mis hongos, pues, como menciono, tienen mucha dificultad para ser tratados, ¿no? Y también para ser eliminados, ya que alrededor de 300 especies están relacionadas con infecciones en el ser humano. Y por lo general, pues, no son enfermedades peligrosas, pero en individuos sanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al pie de atleta, como un ejemplo en este caso de hongos, ¿no? Recuerden que los hongos, para tratar estas infecciones de hongos, pues debemos aplicar medicamentos en las áreas de la afección, ¿no? Recuerden que en la mayoría de los casos, pues el ser humano adquiere estas infecciones debido a las bajas defensas que tiene el organismo. Vamos ahora a hablar de las bacterias. Mis bacterias, pues son los patógenos más comunes. Las infecciones provocan enfermedades de gravedad. Esto en cuanto a mis bacterias. Recuerden que mencionamos que los hongos en personas sanas no, no producen infecciones graves. En cambio, mis bacterias, estos son los patógenos más comunes y provocan enfermedades de gravedad. En algunos casos pueden ser asintomáticas, pero en este caso de desarrollo rápido y letal. Los síntomas que puedan presentarse en las infecciones bacterianas se deben a las endotoxinas y a las exotoxinas. Repito, en este caso, nuestras bacterias son los patógenos más comunes. Las infecciones provocan enfermedades de gravedad. Esto en cuanto a mis bacterias, recuerden, ¿no? Las infecciones que provocan estas bacterias pueden ser muy graves y en algunos casos pueden ser asintomáticas, pero de desarrollo rápido y letal, miren ustedes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto de asintomáticas? Yo me enfermo de una bacteria que es letal para mí, pero yo no tengo absolutamente ningún síntoma. No tengo nada, yo sigo normal con mi vida y después sucede en este caso que empiezo a decaer y de la nada pues ya es letal para el ser humano. Eso quiere decir asintomáticas, ¿no? Que no se siente absolutamente ningún síntoma. Esto en cuanto a las bacterias que son, bueno, que producen en sí eh, y que producen en nuestro organismo, que se producen en nuestro organismo una infección, pero que no sentimos absolutamente nada, ¿no? Como menciono, puede ser rápida y letal. En cambio, si los síntomas que pueden presentarse en las infecciones bacterianas pueden ser dos. Pueden ser endotoxinas y pueden ser exotoxinas. Si yo utilizo o si puede, en este caso tengo síntomas de las endotoxinas, pues esta endotoxina forma parte de la propia bacteria. También forma parte de su estructura, mi endotoxina. Y, por ejemplo, de su pared bacteriana. O la endotoxina en este caso forma parte de la pared bacteriana y así no necesita
liberar al medio. No, no necesita ser liberada al medio, ¿no? Mi endotoxina. Y provoca un efecto general, en este caso, pues provoca la fiebre, provoca el shock y también provoca poca toxicidad. Mi endotoxina, pues se podría decir que provoca poca toxicidad. Provoca fiebre también y provoca shock, ¿no? Menciono en este caso la endotoxina, forma parte de la propia bacteria. En este caso, ¿qué quiere decir de la propia bacteria? Pues forma parte de su estructura, no forma parte de la estructura de la bacteria. Por ejemplo, pues de la pared celular, en este caso bacteria. Recuerden que no necesita liberarse al medio y pues provoca un efecto general denominado fiebre y shock. Un efecto general, pues ya que nos da la fiebre, nos da el shock y nos da poca toxicidad. Esto en las endotoxinas. En cambio, en las exotoxinas, pues es una molécula liberada al medio por una bacteria o por un microorganismo. Miren, en la exotoxina yo ya libero al medio. En cambio, en la endotoxina no necesita ser liberada al medio. La exotoxina, pues, es una molécula liberada al medio por una bacteria o microorganismo y tiene efectos específicos, como por ejemplo, en este caso, las neurotoxinas o las enterotoxinas, pues tienen una alta toxicidad, producen anticuerpos y una respuesta por parte del organismo, ¿no? En cuanto a las bacterias. Pero esto a las exotoxinas. Miren, ellas sí liberan una molécula al medio y en este caso esta molécula tiene efectos específicos. Recuerden que tiene alta toxicidad, produce anticuerpos y pues genera una respuesta por parte del organismo. En este caso sí se logra, como decir, sentir los síntomas, ¿no? Ya que tiene una respuesta por parte del organismo. Vamos ahora a hablar de los virus. Recuerden que estamos hablando de todos los agentes patógenos. Los virus en este caso son parásitos intracelulares que dependen de un huésped para replicarse, ¿no? En este caso son partículas de ADN, son partículas, ay, son partículas de ADN o ARN, dependiendo en este caso. Y pues son encapsuladas a una estructura, ¿no? Mencionamos, pues los parásitos, nuestros virus son parásitos intracelulares que dependen de un huésped para replicarse. Recuerden que son partículas de ADN. Vamos aquí un momentito. Son partículas de ADN o ARN encapsuladas en una estructura. Pues en este caso los virus ingresan en el interior de las células y roban sus recursos para fabricar más virus. Si yo fabrico más virus, pues existe menos posibilidad que sobreviva mi célula infectada. Y pues obviamente durante todo este proceso, aquella célula que fue infectada muere. Estas infecciones, en este caso por los virus, son muy graves y son altamente letales. Un ejemplo de los virus puede ser el ébola. Otras enfermedades virales también es la rabia, hepatitis B y C y también el papiloma humano. Recuerden que el virus denominado VIH, que en este caso es el virus de inmunodeficiencia humana, afecta al sistema inmunitario y es producido por infecciones víricas, ¿no? Que en este caso se le denomina a los virus, que es producida por un virus. También el coronavirus o los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones. Pueden causar desde el resfriado común hasta
eh, enfermedades más graves, ¿no? Cuando en este caso el, el ser humano al que infecta depende mucho para que se propague o no este virus, ¿no? Porque recuerden que si nosotros tenemos defensa, se podría decir, pues atacan a estos virus, ¿no? Pero recuerden que nuestros virus son muy graves y son altamente letales. Así, un gran ejemplo en este caso es el coronavirus, ¿no? Que el coronavirus, pues, es una amplia familia de virus, como mencionó, que pueden causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurrió en este caso en la actual pandemia, ¿no? De el COVID-19. Recuerden ustedes, ¿no? Al COVID-19 en este caso. Y finalmente, vamos a hablar de los priones en este caso. Los priones son un tipo de patógeno compuesto por una sola proteína. Miren, aquí tengo yo mis priones. Son un tipo de patógeno compuesto por una sola proteína. Miren, aquí tengo. Por una sola proteína. Son capaces de afectar a las proteínas de las células que cambian en este caso de estructura y pierden sus funciones. Los priones más conocidos afectan al tejido nervioso y provocan así un deterioro cerebral en el ganado bovino, en el que el ser humano se infecta pues al consumir esta carne bovina o tal vez si tiene contacto con los tejidos del animal infectado. Y a esta enfermedad se le conoce como la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Listo, entonces, ¿qué son los priones? Pues los priones son un tipo de patógeno compuesto de una sola proteína. Mis priones son capaces de afectar a las proteínas de las células, que cambian pues de estructura en este caso y pierden sus funciones. Una vez que ya modifican a las proteínas, cambian esta estructura y pierden sus funciones. Los priones más conocidos afectan el tejido nervioso y provocan el deterioro cerebral en el ganado bovino. Y pues el humano se infecta al consumir la carne bovina y así, o también se infecta, en este caso si tiene contacto con los tejidos del animal infectado, y a esto se le conoce como la enfermedad de las vacas locas, ¿no?